Así que René, cuando tú quieras. Ya. Hola, buenos días a todos. Hoy día estoy desde San Joaquín. Lamentablemente todas las oficinas estaban cerradas, así que estoy en una sesión outdoor. Así que esperemos que el UDRUAM de acá de San Joaquín funcione mejor que el que nos funciona allá en Marcoleta. Hoy día les quiero presentar un trabajo publicado hace 2 años en el JAMA Surgery, ya, en donde el título está ahí, capacidad de un modelo de lenguaje largo para predecir y pronosticar el riesgo perioperatorio. ¿Cuál es la pregunta clínica que se plantean los investigadores? Principalmente si un modelo de lenguaje largo que no tiene un entrenamiento específico para el dominio de salud puede realizar una estratificación de riesgo y predecir resultados postoperatorios usando notas clínicas preoperatorias reales, ¿ya? De un sistema de registro clínico electrónico. Ellos, dentro de la introducción, no lo justifican mucho en términos de cuál es el gap de conocimiento que existe, pero básicamente lo que dicen que los modelos de lenguaje largo, ¿ya? ChatGPT, Claude, entre otros, ¿ya? Han demostrado ciertas capacidades en tareas médicas, como por ejemplo responder exámenes médicos o en generar resúmenes de registros clínicos electrónicos, ¿ya? Pero por un lado, los exámenes no reflejan un entorno clínico real, ¿ya? Y la información para poder responder a estos exámenes la mayoría de veces ya se encuentra solamente en libros, ¿ya? Y por otro lado, los sistemas de registro clínico electrónico, como buen sistema de registro clínico, en general va a tener inconsistencia, información que es incierta, información que entre uno y otro registrador eventualmente no puede ser la misma. Por lo tanto, testear este tipo de herramientas en un entorno, entre comillas, real, es una cosa que es meritorio. Aprovecho de decir por qué yo traje este trabajo a colación. Básicamente porque creo que nosotros tenemos que enfrentarnos en forma crítica a cómo vamos a empezar a usar sistemas de inteligencia artificial, ya sean generativa o discriminativa, en nuestra práctica clínica diaria. No pueden ser para nosotros cajas negras que no sepamos tener un análisis crítico acerca de sus capacidades. Y muchas veces hay además una cantidad de propaganda alrededor de todo lo que es inteligencia artificial que muchas veces puede nublar un poco nuestra visión de las reales capacidades que ella tiene. Entonces yo creo que hacer un análisis de los trabajos que están saliendo y un trabajo en general considerado de buena calidad, de una buena revista, yo creo que vale la pena, ¿ya? Entonces, ¿cuál, para que empecemos el análisis, ¿cuál es la pregunta de investigación en un formato estructurado? Y aquí nos vamos a abocar al formato típico que es el PAICO. Pacientes, intervención, comparador y cuáles son los desenlaces, ¿ya? O el outcome. La población son pacientes con cirugía o procedimientos con anestesias que tienen una evaluación preanestésica en su ficha electrónica y que al menos tienen una nota clínica de otro tipo, de otra especialidad dentro de la ficha clínica electrónica, ¿ya? ¿Cuál es el predictor que va a estar usando o cuál va a ser la herramienta que van a usar para predecir los resultados? ChatGPT 4 Turbo, ¿ya? Utilizado desde las notas clínicas que tenga el paciente. ¿Cuál es el comparador? ¿Contra qué se va a comparar el resultado que se obtenga acá? Contra un clasificador aleatorio en métricas en aquellas tareas que son binarias o categóricas y con un regresor trivial, ya que hace una regresión a la media en aquellas que son cuantitativas. Ahí lo van a entender un poco mejor porque voy a abordar cada una por separado. Y se van a medir 8 tareas específicas de riesgo o desenlace. Vamos, ¿y cuál es la hipótesis de los autores? Que un modelo de lenguaje largo puede estratificar riesgo y con dos ajustes que son, una cosa se llama few shot y lo otro que se llama cadena de pensamiento, podrían mejorar la exactitud para poder hacer este pronóstico. Vamos a abordarlo en detalle. Esto es un estudio pronóstico en base a datos retrospectivos. Entonces, ¿cómo operacionalizan ellos los datos? ¿Cómo construyen el dataset? Usan el dataset de 3 hospitales académicos de Seattle, ¿ya? Que están englobados en la misma red, ¿ya? La ventana de uso de datos es desde abril del 21 a mayo de 2023, ¿ya? Y usan hasta 10 notas clínicas por cada caso que ellos seleccionan, ¿ya? Para cada tarea que ellos determinan que son 8 tareas, ¿ya? Usan un dataset de 1000 casos para poder testear el funcionamiento de este modelo de lenguaje largo.
¿ya? ¿Y contra qué? ¿Y cómo es la que de referencia? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo el lenguaje largo determina el asa del paciente en base a las notas clínicas que el paciente tiene, ¿ya? Lo comparo con el asa que está en la ficha clínica, lo que significa que obviamente no usamos como nota clínica la evaluación planestésica del paciente, se excluye para entrenar o para que pueda contestar este modelo de lenguaje largo, ¿ya? Datos de raza y de etnia no son recolectados, ¿ya? Y cada uno de los resultados, por ejemplo, si yo quiero evaluar mortalidad, ¿ya? En el dataset que yo ocupo, la mortalidad va a tener una prevalencia entre 40 y 50%, ¿ya? Ese es un dato súper importante para después cuando hagamos el análisis crítico de esto, ¿ya? Ahí tenemos nuestra población bien caracterizada, ¿ya? Vamos ahora a el predictor que se usó, ¿ya? Todos hemos escuchado y la mayoría sabemos que para poder interactuar con modelos de lenguaje largo, lo que se usa como herramienta son los prompts. Y los prompts es una forma estructurada de hacer consultas a los modelos de lenguaje largo, ¿ya? Pero un prompt, así como está estructurado, pueden haber muchas formas de estructurarlo. De hecho, una de las cosas que se plantean en este caso el equipo investigador es diferentes maneras de desarrollar un prompt para poder preguntar al modelo de lenguaje largo y también comparar cuál es la efectividad de cada uno de ellos. Entonces, una de las primeras características es cuando se llama zero shot. ¿Qué es zero shot? Yo le hago la pregunta al modelo de lenguaje largo y le digo ya, ¿cuál es el asa de este paciente? ¿Ya? Y le entrego el dato simple. Es un paciente que viene a tal cirugía eh, en tal lugar, por ejemplo, que es el dato de contexto solamente. ¿Ya? Hablaríamos de zero shot. Un prompt con few shot es donde antes de hacer la pregunta le entrego casos de pacientes con la respuesta respectiva. Por ejemplo, eh, este paciente, un paciente de 65 años que tiene una hipertensión arterial sin disfunciones cardiovasculares, es ASA2. ¿Ya? Y así le doy entre 5 a 50 ejemplos y ahí se los voy a mostrar. ¿Ya? Y cadena de pensamiento. ¿Qué significa cadena de pensamiento? Cuando hay cadena de pensamiento, lo que hace es que antes de dar la respuesta final, el modelo de lenguaje largo va haciendo explícito cada uno de los puntos de razonamiento, lo cual permite o estabiliza una respuesta, a diferencia que si yo solo pido la respuesta bruta al final. ¿Ya? Aquí un poco para que puedan entender un poquito mejor esto. Por ejemplo, el caso real es lo que queremos clasificar. Quiero preguntar por el ASA. El procedimiento, colecistectomía laparoscópica en un paciente con un diagnóstico de litiasis. Yo puedo usar las notas originales, hombre de 70 años con hipertensión en tratamiento con losartán, presión arterial 130/80, buena capacidad funcional, camina más de 4 cuadras sin disnea, sin otras comorbilidades de examen. Este es el registro de la nota clínica. O, a su vez, puedo usar un resumen de la nota clínica, generado también por el LM. 70 años, hipertensión controlada, buena capacidad funcional, sin otras comorbilidades. Los shots o demostraciones son estos que están en el último párrafo, los que son los casos ya resueltos. Por ejemplo, ejemplo 1, 45 años, sana, sin fármacos, ASA 1. Ejemplo 2, 60 años, EPOC severo con oxígeno domiciliario, ASA 3. Y de estos se pueden usar entre 5 y 50. ¿Ya? En el siguiente está un ejemplo cada uno. ¿Ya? El primer grupo es 0 shot con las notas tal cual como aparecen en la ficha clínica. ¿Ya? El segundo tipo de prompt que se probó son 0 shot con el resumen generado por un LLM, ¿ya? El tercer, few shot, ¿ya? Algunos datos de ASA, por ejemplo, previos, ¿ya? Con el resumen de los pacientes. El cuarto tipo de prompt, 0 shot, o sea, sin demostraciones previas, con las notas clínicas, con este razonamiento previo a darte la respuesta. En el 5, 0 shot con el resumen hecho por el LLM, con este razonamiento. Y el último grupo, la secta, few shot con el resumen, con este razonamiento. ¿Qué evaluaron? ¿O cuáles fueron las tareas? Se está poniendo a llover. No es una buena idea estar aquí. Vamos a esperar que no sea mucho. Estoy bajo un árbol por lo menos. ¿Ya? Le pidieron al LLM que clasificara el ASA,
que dijera en forma binaria si había admisión hospitalaria o no, ¿ya? Si habían requerido admisión en UCI, si había tenido admisión no planificada y en forma binaria también si moría o no moría dentro de la hospitalización. Y de las predicciones numéricas, tiempo de duración de la fase 1 de la recuperación, días de duración de la hospitalización y días de duración de la estadía en UCI. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se midió? ¿Cómo se midió la performance del LLM en cada uno de estos? Ellos lo midieron a través de, cuando son binarias, de una cosa que llaman F1. ¿Qué es el F1? Es la media armónica, que es 2 por la precisión por el recall, partido por la precisión más el recall. ¿Qué es la precisión? En realidad eh, la capacidad de detectar el valor predictor positivo, lo que nosotros llamamos valor predictor positivo, y que él es el recall en nuestra sensibilidad, en realidad, que todos los positivos que existían, de cuántos de esos estoy detectando. ¿Ya? Yo espero que esto se entienda bien, porque finalmente, ¿por qué se usa la armónica de este valor de F1? Porque de una u otra manera tú puedes ser muy preciso, pero traerte poco de la proporción total de positivos que están. ¿Ya? ¿Qué es importante de esto? Que en este valor tampoco no están considerados los verdaderos negativos, ¿ya? Que aquí no se consideran en el tipo de evaluación para esto, ¿ya? Un F1 micro, que es lo que se usó para el ASA, básicamente es un valor que incluye esta categorización, ¿ya? Y para los valores cuantitativos, que son tiempo de estadía en RECU, días de hospitalización o días de UCI, se utilizó error absoluto, ¿ya? Se hizo el cálculo de intervalo de confianza por Bootstrap, ¿ya? 2500 iteraciones, y para el análisis de la diferencia, ¿ya? Se usó Wilcoxon, ¿ya? Y se hizo análisis, un ajuste por comparaciones múltiples, que también les voy a mostrar porque eso es importante, ¿ya? Aquí hay un pequeño resumen de lo que hacen. Tienen una cohorte de 137.000 pacientes de 3 hospitales, construyen dataset para cada una de estas preguntas: ASA, admisión, admisión hospitalaria, admisión de UCI, admisión no planificada, mortalidad, recuperación fase 1, estancia hospitalaria, estancia UCI. Generan un dataset de 1.000 casos para cada uno de ellos, ¿ya? Y para los SHOT, para los ejemplos del SHOT, dejan 250 casos para cada uno de ellos, ¿ya? Las 6 estrategias de PROM, sin cadena de pensamiento y con cadena de pensamiento, diferentes SHOT, entre cero y pocos SHOT, ¿ya? Y el uso de notas clínicas o el resumen generado por el LM, ¿ya? Aplicación del PROM, estamos midiendo la respuesta para cada una de estas preguntas específicas, y la explicación también estamos registrando, comparando con el ground truth, que es cuál es la etiqueta verdadera que tiene en el registro clínico electrónico ese desenlace que estoy buscando. Y las métricas son F1 o el error absoluto, la media error absoluto. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados? Para ASA, ¿ya? Lo que vemos acá, y aquí es donde empiezan a enredar un poco las cosas también en la entrega de resultados, vemos que 0N es sin demostración de casos previos y con las notas clínicas tal crudas como están en el registro clínico electrónico, ¿ya? De ahí para adelante son 0 shots, ¿ya? Y con el resumen, 5 shots, que son 5 casos de ejemplos previos a preguntar, 10 casos de ejemplos previos, 20 casos de ejemplos previos y 50 casos de ejemplos previos, sin razonamiento previo, ¿ya? Y después en la misma secuencia, pero con razonamientos previos. Y los colores, ¿qué diferencian? Diferencian si la nota clínica que tenían disponible para ese paciente era una nota corta, una nota de extensión media, una nota larga, ¿ya? Si eran detallados o no detallados. Y en gris, que es el que dice all, es el promedio de todo en la práctica, ¿ya? Entonces, cuando vemos el asa, vemos que en la línea punteada azul de la base es el clasificador random que ellos usaron como comparación. El clasificador random de comparación, en general, está alrededor de 0,17, considerando que el F1 se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Y para la clasificación de ASA,
Mientras más información previa le voy dando, va mejorando su capacidad de predecir el ASA, pero nunca llega a más de 0.55. Por lo tanto, la capacidad discriminativa del ASA es regular. ¿Ya? Siguiente, porque esto es la matriz de confusión. La matriz de confusión, por un lado, tenemos el ASA predicha de 1 a 6 y el ASA real. Y vemos que si bien existe, y ya lo vimos antes, un F1 alrededor de 0.55, la mayoría de los errores son en no más allá de un punto más de ASA en cada una de las categorías. ¿Ya? En términos de admisión hospitalaria se comporta un poco mejor, ¿ya? Pero no necesariamente tener más información previa va mejorando en todos los puntos la calidad de la discriminación que hace el LLMs, ¿ya? De hecho, ustedes ven que cuando trabajan, que el modelo con resúmenes, cuando yo le doy, vamos sin razonamiento, con las notas clínicas crudas, todos los independiente de la cantidad de información que tienen, todos mejoran, ¿ya? Cuando yo le entrego el resumen de la nota, del registro clínico en vez de usar la nota clínica cruda, ¿ya? Pero cuando yo le doy casos de ejemplo, 5 o 10 casos de ejemplo, empeora su performance. Y solo se iguala cuando tiene 20 a 50, 20 casos de ejemplo y de hecho 50 parecen no contribuir mucho más, incluso deteriora la capacidad predictiva que tienen, ¿ya? Ahora, con razonamiento parten de una mejor posición y hacen la misma curva, mejorando hasta llegar hasta un F1 de 0.6. La admisión a UCI en general, dar más información previa no mejora la capacidad predictiva, ¿ya? En ninguno de los dos escenarios, ¿ya? Con razonamiento y sin razonamiento, cadena de razonamiento, ¿ya? Pero está mucho mejor que el ASA y mucho mejor que la anterior. Estamos hablando de una capacidad de un F1 de 0.85, ¿ya? La admisión a UCI sencillamente no mejora con el exceso, con mayor información, ¿ya? Basta con la pregunta, el diagnóstico, que son los datos de contexto y las notas clínicas. El resumen no lo mejora y tampoco mejora el tener información previa. Y este es uno de los resultados que ellos muestran con importancia, que es la capacidad de predecir la mortalidad, ¿ya? Y la capacidad que tiene de predecir la mortalidad, mientras más información le voy dando, es muy alta, ¿ya? Estamos hablando de 0,9 de F1, ¿ya? En la práctica, lo que diría a la luz de estos datos específicos de este cuadro es que si este modelo me dice que un paciente tiene alta probabilidad de mortalidad, una cosa que yo debería tenerlo en consideración al momento de ofrecer la opción quirúrgica. ¿Cómo se comportan en términos de las duraciones ahora las métricas cuantitativas? En general, sin datos previos se comportan muy mal, alrededor de un 50 de error, pero cuando tú le das más datos no mejora, al contrario empeora. Y de hecho la regresión a la media que tiene como comparador anda mucho mejor que esta línea de abajo, tiene mucho menos error que todo esto, ¿ya? Duración hospitalaria, aquí anda, por lo menos algunos datos podrían funcionar mejor y básicamente son el zero shot con resumen o zero shot con notas, ya, pero tú le vas agregando datos de paciente, ejemplos previos y no mejora. Y la duración de la UCI pasa lo mismo que lo anterior, ya. En general andan peor que el modelo de regresión. Por lo tanto, vamos a mirar ahora cuando comparamos la mejor de los resultados en cada uno de los prompts contra el random. Claramente en cada una, el ASA, admisión hospitalaria, admisión de UCI, admisión no planificada y mortalidad, frente a un clasificador que lo hace al azar, funciona mejor, ¿ya? Un clasificador al azar, ¿ya? Y de hecho, lo que funciona mejor es la predicción de mortalidad operatoria, intrahospitalaria, perdón, ¿ya? Y en cuanto a la predicción numérica, ¿ya? En general, el predictor tiene 40 minutos de diferencia, ¿ya? Es, es malo, ¿ya?
La estancia hospitalaria andan más o menos parecido. El basal, el modelo de regresión basal habla de 5,4 días. El modelo largo, el lenguaje largo habla de 4,5. ¿Ya? Y la estadía en UCI es igual. No tienen tanta diferencia cuando hablamos del mejor predictor que obtuvimos dentro de los modelos de PROM. ¿Ya? ¿Cuál es la discusión de los autores? La discusión del autor es que puede clasificar, parece un buen clasificador, pero no cuantifica, ¿ya? Que la cantidad de información previa o los chops y la cadena de pensamiento no siempre ayudan, va a depender un poco de la tarea a la cual sea asignada. Una de las cosas interesantes de mirar es que esto no tiene entrenamiento específico para el dominio de salud, es un LLM general, ¿ya? Que el F1 que si bien su estima, ¿ya? El ASA dice que habitualmente lo que se ve que la concordancia entre diferentes evaluadores para determinar el ASA, no, si lo comparamos contra eso, probablemente no sería tan mala porque no hay tanta concordancia. Por eso que ellos muestran esta matriz que va en el material suplementario, esta matriz entre los ASAs predichos y el ASA real, ¿ya? En general, la adición de shot o la adición de información previa, ¿ya? No en toda, no, la magnitud de la nota que tú tienes, más que el shot, no necesariamente ayuda mucho. De hecho, la curva se da que en el punto más bajo y en el punto más alto podría ser mejor, pero en el punto cuando tiene información media podría perderse un poco, ¿ya? Y frente a modelos tabulares, como por ejemplo algunos scores de riesgo preoperatorio, ellos hacen una pequeña discusión que eventualmente, si bien no lo compararon con ellos, podría tener un resultado que pudiera ser similar. Este es el análisis propio. ¿Cuáles creo yo que son las fortalezas de este trabajo? Las fortalezas que me parece que la pregunta es relevante y los desenlaces que está mostrando son desenlaces accionables, desenlaces que nos permiten tomar decisiones clínicas a nosotros, ¿ya? Que se usan en el LLM sin entrenamiento específico, ¿ya? Que ellos declaran haber usado Tripod, que básicamente Tripod es la forma en que yo tengo que reportar trabajos que son de predicción, ¿ya? Que ellos presentan, son transparentes en términos de todo el aparataje informático que usaron, el código lo tienen disponible también. Obviamente los datos no lo tienen disponible porque son datos sensibles, que son datos de pacientes. Hay rigor estadístico en lo que ellos plantean en términos del uso de Bootstrap para intervalos de confianza, ya la corrección por comparaciones múltiples también, porque aquí finalmente estamos viendo que para cada uno de los ítems se hicieron alrededor de 8 comparaciones diferentes, ¿ya? Las explicaciones del lenguaje natural que ellos lo explican como una ventaja frente al Machine Learning que trabaja como una caja negra, ¿ya? Pero no comparan para poder discriminar de la calidad de esas explicaciones de las decisiones que entrega el lenguaje natural, ¿ya? Y que en la discusión los autores son bastante honestos con respecto a los límites que ellos le encuentran. ¿Cuáles son, a mi parecer, las debilidades? Primero, cuando yo uso un dataset balanceado, ya para una prevalencia de, sobre todo de un outcome binario entre un 40 y un 50%, ya, eso no se va a manifestar ni en la sensibilidad ni en la especificidad, pero sí va a ser muy importante en términos de que el valor predictor positivo que tiene, y eso lo hemos conversado bastantes veces, ya. La prevalencia en la población hace que de una u otra manera castiga harto el valor predictor positivo, ¿ya? Y en este caso, cuando tengo una prevalencia baja de mortalidad, que en esta población específica era alrededor del 0,3%, ya cuando yo comparo con un dataset donde esa prevalencia es sobre el 40%, necesariamente es una forma de esconder un mal resultado de esta herramienta como predictora, ¿ya? Ya. Segundo, que el F1, como le dije, excluye la capacidad de encontrar negativos reales, ¿ya? Y que en la práctica una de las cosas que se debería pedir para esto es poder haber mostrado explícitamente el área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva ROC, ¿ya?
el área, el área bajo la curva también entre la precisión y el recalque, lo que están mostrando ellos como F1, y tampoco existió un proceso de calibración para determinar de lo que ellos estimaban como mortalidad cuál era la real. ¿Ya? No hay un comparador clínico. Esa es una gran debilidad. Aquí estamos comparando contra un valor random, ¿ya? O contra un valor de regresión a la media, pero no estamos haciendo comparando contra las herramientas que realmente se están usando en este momento para definir outcome clínico en perioperatorio, ¿ya? Y las explicaciones del lenguaje natural no fueron validadas, ¿ya? Por lo tanto, tengo un sesgo de que esto es automático. Si no tengo con qué compararlo, no puedo decir si son buenas o no son buenas, ¿ya? Que es un estudio unicéntrico, retrospectivo. Por lo tanto, la validez externa también sufre en ese sentido. No tengo mucha capacidad de decir que esto me va a funcionar en otros contextos, en otros hospitales, con otras fichas clínicas, ¿ya? O con otra forma de generar notas clínicas, ¿ya? Y que obviamente es una herramienta muy sensible al prompt, ¿ya? Y que, como el Tito ayer me dijo, con 2 años desde que este trabajo se publicó hasta ahora, lo que ha cambiado la inteligencia artificial puede ser mucho, ¿ya? Cuando el trípode es la forma en que yo reporto un análisis, un trabajo de pronóstico. El PROVAS está publicado en 2019 y es la forma en que yo veo los sesgos ya en los trabajos de pronóstico, ¿ya? Y básicamente un PROVAS se basa en evaluar 4 dimensiones con diferentes preguntas. Esta es como las típicas plantillas que yo tengo en el curso de lectura clínica, muchas de ellas heredadas de Jorge Dañino, que han ido cambiando en el tiempo y que se han ido ajustando estas plantillas para análisis para diferentes tipos de trabajo. Y el PROVAS es una plantilla que tiene diferentes preguntas en 4 dimensiones específicas para evaluar el sesgo de los estudios pronósticos. Participantes, ¿ya? Y en términos de participantes, ¿cuáles son las fuentes de sesgo de este trabajo? Que es un estudio unicéntrico, que es retrospectivo y que los datasets fueron balanceados, por lo tanto, no reflejan realmente la población a la cual se va a aplicar, ¿ya? En términos de las predictores, que el predictor, que este LLM, es un modelo cerrado que está poco caracterizado. Y eso lo sabemos. Entender claramente cómo funciona el LLM o cuáles son las decisiones que va tomando en el funcionamiento no es algo que sea explícito y algo que en este momento está bajo estudio, ¿ya? El desenlace, asignar la etiqueta al resultado contra el que estoy comparando en base al registro clínico es razonable, pero el ASA es ruidosa, ¿ya? Y la mortalidad en general debería haber sido comparado con mortalidad a 30 días más que solamente mortalidad intraoperatoria, ¿ya? Y por último, el análisis, que fue lo que yo le hablé, que se plantea como la principal debilidad, que no hay calibración, que la métrica es muy dependiente de la prevalencia, ¿ya? Y aquí la prevalencia fue ajustada, ¿ya? Y no hay un comparador ni una validación externa, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión de los autores dice, los LLM pueden predecir el riesgo perioperatorio cuando la tarea se plantea como clasificación o predicción binaria, pero no logran predecir desenlaces continuos como las duraciones de estadía, RECU, hospital y UCI. Ayuda prometedora para la estratificación de riesgo y pendiente evaluación prospectiva. Del análisis mío o nuestro en la práctica, que es una prueba de concepto, que puede ser prometedora en clasificación, la evidencia es insuficiente hasta el momento del uso clínico, ¿ya? Requiere calibración de todas maneras, la comparación con algunos modelos establecidos y para poder ser aplicado requiere una validación prospectiva local. Y para terminar, me gustaría invitarlo a que puedan leer este Point of View del doctor Fraser, que está publicado este año en el Digital Health, ¿ya? Donde básicamente a lo que él apunta es que parte del lenguaje que usamos cuando hablamos de inteligencia artificial genera muchos sesgos en nuestra forma de poder afrontar este tipo de herramientas. ¿Ya? Y este tipo de herramienta que es una herramienta más de la que podríamos tener disponible y que tenemos que con los modos que tenemos de analizar los trabajos en este momento deberíamos ser capaces de poder hacer un análisis crítico también y ver las limitaciones que tienen. Muchas gracias. Creo que eso es todo lo que tengo. Preguntas. Buenísimo, René. Buena resumen de este trabajo difícil de analizar e incorporar en el armamentario diario. Oye, tengo una pregunta que es técnica nomás. Ellos hablan de
los famosos tokens, cuando hacen las solicitudes a esta, digamos, este LLM. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es exactamente un token? Porque lo que yo entiendo es que cuando uno contrata uno de estas inteligencias o estas plataformas, la plata que tú pones depende del número de tokens que utiliza la plataforma. Entonces quiero saber exactamente a qué se refiere esto. A ver, la traducción de token es como una moneda, una cosa así. Sí que algo tiene que ver ahí. Lo que yo entiendo como token, ya sin tenerlo 100% claro, Tito, es son los pasos que van realizando para poder dar solución a la tarea que tú le estás pidiendo. Pero ahí está Pablo, yo creo que Pablo puede contestarlo un poco mejor. Pablo, Hola, ¿cómo están? bien, ¿Se escucha? sí, súper bien. Oye, súper bueno el trabajo. Hay varios trabajos que han ido en esa misma como senda de evaluar estos modelos, estos LLM tipo ChatGPT, Gemini, y yo creo, mi primera observación con esto es que estos modelos, cuando en el fondo lo único que hacen es predecir el token siguiente. Y ahí voy a ir un poco a explicar qué es el token. Pues son modelos, estos modelos de lenguaje, la verdad es que cuando uno habla con ChatGPT, con Gemini y le hace preguntas y la calidad de las respuestas que da, y sobre todo los modelos de frontera más actuales, uno piensa que está interactuando como con algo que es demasiado inteligente y que es capaz de razonar y que es capaz, en el fondo, de analizar muy bien los problemas, pero la verdad es que no es así. No es así porque la verdad es que estos modelos no razonan, no aprenden, no tienen cómo adquirir memoria, sino que son modelos que lo único que hacen es agarrar millones y millones y millones de palabras con las que se entrenaron y cuando uno le entrega una frase o una oración, predicen cuál es la siguiente palabra más probable que debería ir ahí. Y de esa manera, de forma iterativa, van construyendo un texto que la verdad es que cada vez es más poderoso lo que pueden ir haciendo. Y la verdad es que cuando uno interactúa con estos como los pagados, ChatGPT, están llenos de montones de herramientas que le van ayudando a este LLM a que sus respuestas vayan siendo cada vez más precisas. Por ejemplo, los LLM solamente manejan información hasta el momento en que se terminaron de entrenar. O sea, si un modelo se entrenó en diciembre del año pasado, solamente sabe lo que ocurrió hasta diciembre del año pasado. Y de esa fecha para adelante no tiene cómo saber qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen una herramienta que le permite buscar en la web y el LLM sale a buscar información en la web, la procesa y con eso construye una mejor respuesta. O se almacenan crea archivos que son capaces, a los cuales después es capaz de consultar. Si uno se da cuenta, cuando uno usa esta herramienta en el computador, rápidamente se empieza a ocupar mucho espacio del disco duro en información que va almacenando el LLM, porque va almacenando esta información para que parezca que almacena esta memoria. Entonces, básicamente a lo que voy es que estos LLM no son herramientas que permitan predecir sucesos, ¿ya? Sino que para eso hay otras herramientas de inteligencia artificial como modelos de deep learning o modelos de machine learning clásicos que sí están diseñados y en el fondo son muy buenos para predecir sucesos, ¿ya? Y en relación a lo que son los tokens, cuando cuando se construyen estos modelos, la verdad es que para poder predecir la palabra siguiente, uno puede barajar varias opciones, ¿ya? Pero podría, por ejemplo, usar letras y que el sistema prediga la letra siguiente o que prediga la palabra siguiente. Y esos dos extremos, la verdad es que se dieron cuenta cuando construyeron estas cuestiones que no funcionaban. Entonces, un token es básicamente como una parte de una palabra o puede ser una palabra completa. Y lo que hace este modelo es que se va entrenando con estos tokens, que en el fondo es como partir palabras de pedacitos y de esa manera el modelo cuando tiene que responder, tiene como calcula, a cada token le asigna un número.
porque en el fondo los computadores no trabajan con palabras, trabajan solo con números. Por lo tanto, yo no puedo pasarle palabras al computador porque el computador no las va a entender. Entonces yo al computador le tengo que traducir esas palabras a un lenguaje numérico. Y este lenguaje numérico son los tokens. Entonces, por ejemplo, yo no sé cuánto, no recuerdo cuántos serán los modelos nuevos, pero deben haber como, no sé, 100.000 tokens, por ejemplo, que son pedacitos de palabras, y con eso es con lo que trabajan estos modelos. Y también es lo que genera la capacidad de cómputo, que es finalmente lo que a uno le cobran cuando usa estos modelos. Gracias, Pablo. Fernando. Buena, oye, escucha, súper interesante. Igual esto hace bien llamativo lo dinámico que ha sido todo el proceso en el cual se ha ido avanzando en el uso de LLMs en todas las disciplinas, pero particularmente en medicina, ¿ya? En relación a lo que estaba mencionando el Pablo, completamente de acuerdo con lo que él plantea, y aquí yo creo que radica parte del problema que se evidencia con este estudio. Porque en la práctica lo que tú tenías acá, como dice Pablo, no es un razonamiento, sino que es un modelo probabilístico, porque en la práctica lo que está haciendo el modelo, o sea, el LLM, es tratar de predecir la continuación de una secuencia, que como dice Pablo, viene desde un concepto numérico y que le da un sentido, una significancia desde el punto de vista como lingüístico a, a una cadena, digamos, de probabilidades. Y eso en el fondo va cambiando a lo largo de que se va construyendo un razonamiento, entendido desde el punto de vista de una aseveración en lenguaje. Entonces, en la práctica, claro, uno entiende el token como la ficha, básicamente, pero eso es por lo que uno tiene que pagar en los modelos grandes. Pero cuando uno utiliza modelos más pequeños, que por ejemplo son de código abierto o entrenables, la unidad básica es esencialmente la manera en la cual se va construyendo esta secuencia que es la manera en la cual tú te comunicas con el LLM y él a su vez te responde. ¿Cuál es el problema? Que los modelos más grandes consumen una gran cantidad de tokens y ahí vienen unos problemas prácticos que uno está teniendo en este momento, que si tú quisieras ocupar estos modelos generales súper poderosos, no sé, Claude o ChatGPT en sus formas más sofisticadas, tienen un consumo desde el punto de vista analítico que es súper grande y que en la práctica, si tú pensáis hacer funcionar todo un sistema de salud en torno a interacciones con estos modelos, es desde el punto de vista económico súper pesado y desde el punto de vista incluso energético gigantesco. Y por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas? Tratar de generar maneras de interactuar con modelos que sean más acotados y que estén entrenados específicamente para ciertas tareas. Y en este espacio que René presenta de este trabajo, lo que uno estaba viendo era como, bueno, básicamente qué es lo que ChatGPT puede hacer, ¿cachai? Pero cuando uno lo quiere llevar a qué es lo que va a ser posible hacer después en el contexto de una atención de salud, no sé, en la red de salud C o en alguna otra, digamos, condición real, el tema que tenía ahí es que eso es muy poco práctico. Y para cerrar mi comentario, el otro punto que es bien relevante y que acá queda súper en evidencia es que estos son modelos de lenguaje. Y cuando tú fuerzas al modelo de lenguaje, que en la práctica lo que está haciendo es interactuar con lenguaje, a pensar en números, se vuelve malo. Y eso es uno de los resultados que uno tiene con este trabajo, que básicamente cuando le pedís que en el fondo funcione como una especie de score de riesgo, esa tarea específica la hace mal. ¿Por qué? Porque en el fondo le estáis pidiendo que conteste cuestiones que deberían ser numéricas, utilizando herramientas que son más bien lingüísticas y que son básicamente lingüísticas, o sea, tienen un sustrato matemático, digamos, y como dice Pablo, son números, pero básicamente no es el ámbito o la dimensión en la cual el modelo va a funcionar bien para esto. Y ahí es donde cabe lo que dicen ustedes de utilizar otros sistemas de inteligencia artificial o modelos de machine learning, que en el fondo están hechos para eso, para cuantificar riesgos y este tipo de cosas. No estos modelos que lo que hacen es, en el fondo, utilizar lenguaje. Eso. Agregar un par de comentarios que están dentro del material complementario de este trabajo es que ellos también
muestran cuánto salió a hacer este trabajo, en realidad cuánto cuesta todo económicamente trabajar con esta cantidad de datos, ¿ya? Y en un sistema informático que obviamente tiene que ser protección de datos. Esto no lo pueden trabajar en la nube, tienen que tener un sistema ad hoc para eso. Y ellos establecen que el costo aproximado o el costo que tiene todo este trabajo para ellos fueron $6.000, ¿ya? Eso es lo que significó poder tener el análisis de 1.000 casos por cada uno de estos 8 outcomes. Y esto lo digo solo para reforzar lo que estaba planteando Feña, que en realidad poder hacer algo como esto a gran escala significa un costo económico muy, 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 muy alto, ¿ya? Sin contar con todas las cosas que tienen que ver con seguridad informática y seguridad de datos, porque estamos con datos súper sensibles que son los datos de nuestro paciente. Pablo, ¿quiere hablar de nuevo? Sí, muy cortito. Oye, yo estuve un mes en la clínica alemana en el departamento de informática biomédica y así como anécdota, un solo médico, ellos no tienen control de costos en este momento, pero lo van a tener, porque un solo médico en un mes se gastó 700 lucas en tokens, en un prom gigante. Entonces, la verdad es que Sí. cuando, claro, porque en el fondo él era un médico que, o sea, que ¿para qué es muy bueno esto? Para resumir, para buscar información, para resumir notas clínicas, por ejemplo, para pedir que te haga una epicrisis, para salir a buscar un dato preciso del paciente, para decirle, oye, explícame qué le pasó al paciente los últimos 2 años. Para eso los LLM son fabulosos y para eso lo usan mucho en la clínica alemana con sus modelos. Pero, pero en el fondo el tema de los costos es un tema súper gigante y es un tema que está limitando mucho a la industria también en que sigan avanzando estos modelos como en un ámbito más empresarial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Solo que yo creo que es súper bueno el ejercicio, René, porque no sé si ya lo tienen claro, pero esta es una rama de la medicina que se viene, pero así con todo, y entender los artículos que de alguna manera están construyendo el conocimiento en torno a la utilización de los modelos de lenguaje en medicina, va a ser parte de las discusiones que vamos a tener todos los días. Entonces, creo que es un buen ejercicio hacer este tipo de análisis crítico. Sí, y yo creo además que no hay que tener miedo a encasillar los trabajos con inteligencia artificial en los tipos de trabajos que ya conocemos. Y en base a esas formas que ya sabemos de analizar los trabajos, puede darle una mirada crítica, que fue un poco lo que yo traté de hacer con este trabajo y en esta presentación. Encasillarlo en un tipo de trabajo y en base a las herramientas que tenemos en ese tipo de trabajo, poder ver si funciona o no funciona, incluso siendo un poco ciego al funcionamiento interno del LLMs como tal. Uno puede ser un poco ciego a la herramienta, pero ver cuáles son las consecuencias y eso para eso tenemos herramientas además para poder hacerlo. Eso, muchas gracias por la atención y espero no haber lateado tanto y haber podido explicar algo que a mí también me costó digerir en muchos aspectos. Que tengan buen día todos y un buen fin de semana también. Muchas gracias, René. Chao, Gracias, chao. René. Nos Chaito. vemos. Chao. Gracias, René. Chao.